La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Guillermo Moreno, presidente de Partido Alianza País. Un placer siempre, Guillermo, tenerte en el programa. El placer es mío. Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Hacía ya unos días que no estábamos Así juntos. es. Sí, pero no mucho, no mucho. Sí. Doctor, hay un tema obligado, ¿Cuál será? el de las primarias. Primero las primarias, la evaluación desde el punto de vista de ustedes de las primarias, si vale la pena repetir el voto automatizado y tu análisis de lo que está ocurriendo o de lo que ocurrió en el PLD. Bueno, la verdad es que después de las primarias, la Junta Central Electoral ha perdido mucha confiabilidad en la población. Y la principal responsable de esa situación es la propia Junta Central Electoral. En el caso particular de las primarias, porque la ausencia de la auditoría, tanto del software como de todo el equipo que se había adquirido, no se hizo oportunamente y no despejó, por tanto, niveles de duda que luego en una votación con las características que se presentó en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, sus precandidatos, originó entonces que esa falta se convirtiera en un cuestionamiento que todos conocemos. Entonces, hoy día, la Junta Central Electoral ha perdido mucha confiabilidad, esa Junta Central Electoral, pero no solamente es el caso de las primarias. Esa imagen se venía deteriorando porque la Junta se mostró durante todo el proceso previo muy permisiva, sobre todo con los precandidatos del partido oficial. ¿Y por qué digo permisiva? Porque hubo una reiterada violación de aspectos clave en el proceso previo y la Junta no tuvo la autoridad para aplicar la ley, para someter el proceso y a los precandidatos al respeto de la legalidad. Doctor, ¿eso fue por falta de voluntad o por falta de estructura de la propia Junta? Carácter. Faltó carácter. Es la actitud siempre sumisa de someterse al partido oficial y al poder. Esa es una evidencia más. Y entonces, recuérdense, por ejemplo, que mucho antes de iniciarse el proceso de las primarias y de la campaña, pre-campaña, el país estaba lleno de vallas. ¿Y qué hizo la Junta? Declaró un periodo de pre-campaña que no existe en la ley. ¿Qué es lo que hizo? Legalizar una violación a la ley. Le dio por vía de reglamento un aspecto de legalidad a algo que era una violación. Eso no puede ser. Con eso la Junta se fue mostrando sumisa, pero además vimos cómo fue la propaganda. No hubo una actitud de frenar una propaganda apabullante. No hubo la utilización de recursos públicos. Es decir, un órgano electoral que la propia ley le puso la misión de arbitrar el proceso de primarias, tenía entonces la autoridad para establecer las reglas del juego. Y una de las reglas del juego es no solamente que haya un control sobre la propaganda y el uso de los medios de comunicación, sino además sobre el uso de los recursos públicos. Y el hecho de que el Estado el gobierno tuviera un candidato y entonces tuviera el descaro, el gobierno, de decir y hacer que sus ministros y funcionarios se lanzaran y dejaran sus atribuciones para ponerse a hacer campaña, y la Junta miró para otro lado. Entonces su función de arbitrar entonces quedó al desnudo, que había una sumisión y una permisibilidad de conductas que no eran propias de un árbitro que tenía que mediar en eso. Y luego, ¿cómo se reflejó en las propias primarias? Todos sabemos lo que pasó. No solamente
hubo propaganda en los colegios electorales, sino también hubo el más descarado escenario, el mercado, un mercado de compra de votos, a la luz, a la vista de todos. Todos conocemos el informe que dio Participación Ciudadana, que estableció que en un 32% de los recintos electorales ellos constataron la presencia de compra de votos a la luz del día en los propios recintos. Y había muchos casos en que no eran solo en el recinto, eran en los alrededores, y se veían, incluso hubo denuncias de que se veían filas de personas concurriendo a un lugar a comprar votos porque se anunció que ahí era que estaban comprándolo y le estaban dando. Y la Junta tampoco hizo nada. Es decir, que todos estos elementos ha dejado en entredicho la capacidad del órgano electoral, su autoridad, su confiabilidad para organizar un proceso. Los procesos, bueno, no. ¿Cuál es la misión nuestra? Poner esto sobre el tapete. No es echar la basura debajo de la alfombra, es poner esto sobre el tapete y entonces plantear, nosotros vamos a un proceso electoral y en ese proceso electoral, sobre todo, los que nos interesa que aquí haya unas elecciones limpias, transparentes, con equidad y además de eso sometida a la legalidad electoral. Nuestra misión es movilizarnos, actuar, exigir al órgano electoral o al órgano electoral que efectivamente garantice eso. Y eso implica que la Junta parece que no lo va a hacer por sí solo. Vamos a tener que constituir los sectores que nos interesan, unas elecciones limpias, una mesa de trabajo en función de cada uno de esos aspectos que hoy día cuestionan la pulcritud o la posibilidad. Fuera, doctor, bueno, ¿cómo? Pero no, nosotros somos actores políticos y tenemos voz y presencia en el órgano electoral porque somos partidos reconocidos. Y entonces, y además de eso tenemos que apoyarnos en la sociedad. No solamente el partido reconocido, sino que hay muchos sectores de la sociedad que no son partidos, que también le interesa que en este país haya procesos electorales con sujetos no solamente a la transparencia del ejercicio del voto, sino que haya la garantía de que las autoridades, los representantes que surjan, no solamente sean legalmente elegidos, sino también que sean legítimos. Porque ¿cuál es nuestro drama finalmente? ¿De qué vale hacer un proceso electoral que al final los representantes que surjan, desde el presidente de la República hasta un vocal de un directorio, distrito municipal, esté manchado de ilegalidad y de ilegitimidad? Y entonces venga, como sucede normalmente, una crisis política posterior de cuestionamiento. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que actuar para evitar. Y entonces se lo estamos advirtiendo a la propia Junta Central Electoral. La Junta tiene todos los medios. ¿Qué es lo que nosotros exigimos? Que el proceso se lleve conforme a la propia legalidad electoral. Nosotros no estamos pidiendo que se invente nada nuevo, es que se lleve conforme lo que dispone la ley. ¿Qué dispone la ley? En materia de propaganda hay que regularla. Porque no puede ser que alguien, porque tenga los recursos, pueda comprar no solamente todos los espacios de publicidad, sino hasta la propia emisora y al periódico, porque tenga los recursos. Entonces ahí no hay equidad. Fíjense que no hablo de igualdad, porque siempre habrá unos partidos que tendrán unas posibilidades y otros. Ahora, equidad sí debe haber, y equidad significa que así como un partido tiene derecho a tener un anuncio, un spot de televisión, ese mismo derecho lo tenga otro partido. Y no que el que tenga los recursos compre las 24 horas de ese canal o de la transmisión o de todos los medios. Doctor, ¿y qué se impone entonces en este momento de parte de ese órgano regulador
que obviamente yo estoy de acuerdo con usted, durante este proceso, por cuestiones que vamos a decir que fueron de forma, ¿verdad? Para no irnos quizá al fondo, ha quedado lesionado y la gente tiene sus dudas al respecto. Entonces, ¿cómo ponerlo en el carril que va? Y lo que preguntaba Ramón del voto automatizado, ¿usted piensa que estamos en condiciones, se sentirían ustedes satisfechos de que el mismo sea usado en las próximas elecciones, febrero y mayo? Lo primero es muy sencillo. ¿Cómo recuperar los niveles de confianza? Que la Junta, primero, sea autocrítica, porque es algo que le ha faltado. ¿Y cómo? ¿Qué? Por ejemplo, la Junta tiene que admitir, cometimos un error al no hacer la auditoría de los equipos. Eso es ser autocrítico. ¿Qué es ser autocrítico? No entrenamos a la policía electoral. No quisimos contar. Bueno, ese es otro. Había una solicitud y había también una exigencia de que se contara el voto manual. Incluso originalmente hasta se llegó a plantear que fuera un 20% y que los colegios se eligieran de manera aleatoria. Y aleatoria significa que no fuera predeterminado. Exacto, sin previo aviso. Sin previo aviso. Otra cosa, doctor. Bien, otro aspecto. La Junta debe también admitir que fue permisiva. Por ejemplo, en los colegios electorales hay una policía electoral. ¿Y por qué es que se cree que la función de la policía electoral es organizar la fila? Sí. Por Dios. Eso es lo que se cree. No, pero ¿y por qué? Lo que la policía electoral debe tener funciones de preservar el recinto de conductas violatorias de la ley. Y comprar en un recinto y fuera de él y en los alrededores cédulas y votos es violatorio de la ley. Lo sabe la Junta. Entonces, no puede ser que la Junta mire para otro lado. Otro aspecto. Nosotros necesitamos, y fíjense que uno de los aspectos que normalmente no se discute en este país, pero es uno de los asuntos más graves en materia electoral, y es el siguiente. En cada colegio electoral hay entre presidente y secretario y vocales 5 funcionarios que son y deben ser la garantía de ese proceso. Entonces, una de las cuestiones clave es cómo nosotros depuramos de manera estricta esos cuerpos que integran, los colegios electorales para que no contaminen el proceso, porque una de las cuestiones más graves del proceso electoral es que además de haber 5 funcionarios públicos pagos por el Estado para que hagan eso entre vocales, secretario y presidente, cada partido tiene que tener un delegado, porque si no tiene un delegado, entonces les roban los votos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces, el carácter de funcionario público de esos que presiden un colegio electoral, entonces está muy cuestionado. La Junta tiene que trabajar y hacer todo lo necesario. Incluso se llegó a hablar, el propio presidente de la Junta Central Electoral llegó a decir, vamos a integrar los colegios con estudiantes universitarios. Fue una de las primeras propuestas que hizo. Y recuerdo que en las reuniones que sostuvimos varios partidos, nosotros dijimos, magnífica iniciativa. Porque pueden ser integrantes que no estén contaminados ya y que no provengan necesariamente del partidarismo y de todas esas formas de contaminar los procesos. Bueno, pero la cuestión es que ese es otro aspecto importante. El otro aspecto, los recursos que utilizan los candidatos en las elecciones. Es decir, nosotros vimos aquí que hubo un uso de recursos muy por encima de los topes que estaban establecidos y la Junta no reaccionó. Aquí uno abría el periódico, uno abría el celular, uno encendía la televisión, es más, uno se sentaba en una mesa a almorzar y lo primero que veía era una propaganda y publicidad apabullante y no hubo control. Y todo eso implica un uso de recursos que todavía no sabemos el origen.
y todos sabemos que normalmente no son los precandidatos los que lo sacan de su bolsillo. Guillermo, con tu permiso, vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos porque todavía es que le falta a esta conversación muchísimos temas. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el doctor Guillermo Moreno, quien es presidente del partido Alianza País. Doctor, el panorama político actual, después de las primarias, después de la división ya materializada dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y también cómo se están recomponiendo o reubicando las simpatías, las alianzas y la posibilidad de que surjan hasta nuevos partidos y candidatos. ¿Cómo usted ve todo eso? Bueno, lo primero es que nosotros, tanto por eso que hemos señalado de la falta de confiabilidad del árbitro electoral, por su incapacidad de autocriticarse y corregir los errores que ha cometido, y quisiera estar equivocándome. Quisiera estar oyendo que la Junta Central Electoral se autoevaluara y pudiera decir, bueno, cometimos estos errores, pero evidentemente vamos a corregirlos de cara al proceso electoral. Porque incluso recuérdense que en el caso del voto automatizado fue un ensayo, fue una prueba. Yeah. Y como toda prueba, era ver cómo funcionaba para ver si entonces se adoptaba de cara a las elecciones del 20. Entonces, vale ahora una evaluación. Bien. No simplemente decir, ignorar y decir que pasó la prueba e ignorar lo que le estamos señalando. Pero el otro elemento es que hay también en desarrollo una crisis política profunda. Porque lo que está pasando en el partido oficial, que no es cualquier partido, es el partido que tiene el control del Estado, es el partido que ha gobernado 5 periodos, prácticamente durante los casi 20 años, que ha sido en mucha medida el que ha controlado todos los poderes del Estado. Ese partido está en una crisis, y no en una crisis para renovarse, sino una crisis de rebatiña por el poder, porque lo que está de por medio aquí es una confrontación de 2 dirigentes de ese partido en una lucha por quién se queda con el poder o quién asume el poder. No son ahí no hay 2 proyectos políticos, no hay un conjunto de ideas programáticas y de propuestas que uno puede decir, esto diferencia a uno del otro. Sencillamente, si no hay ideologías. Lo que están en la lucha es por quién se queda o accede al poder. Es una lucha personal por el poder. No se puede establecer. Si ustedes leen los discursos, ven sus prácticas, van a darse cuenta que no hay una línea de diferenciación. Hemos dicho muchas veces, y lo repetimos, en el PLD no hay una facción buena y una facción mala. Ambas son facciones corruptas y depredadoras del Estado, clientelares, y que además son las responsables, las dos, de la situación que hoy vivimos. Es decir, nosotros vivimos en un país que ha perdido toda institucionalidad democrática, porque los poderes han sido secuestrados. Aquí no hay un Congreso que ejerza el control del Ejecutivo, que es tan necesario en una democracia. Aquí no hay una justicia independiente, no hay un ministerio público independiente, una Cámara de Cuentas independiente. No tenemos el órgano electoral que quisiéramos. Es decir, aquí las conquistas democráticas que la sociedad dominicana, que el pueblo dominicano acumuló del año 61 hasta el 96, desde el 96 hacia acá hemos ido perdiendo esas conquistas, porque en el 94 hubo una conquista de un mecanismo para crear una justicia independiente. Pero ¿qué tenemos hoy? Una justicia sometida
al Poder Ejecutivo. Aquí ya es una costumbre que el presidente tiene su presidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene su procurador, tiene su Congreso. Entonces, aquí no hay democracia, aquí no hay institucionalidad democrática. Entonces, eso no lo ha hecho una de las facciones. Eso es un resultado de la acción de las dos facciones, de los 3 periodos del gobierno de Leonel Fernández y de los 2 periodos del gobierno de Danilo Medina. Pero hay más. ¿Por qué vamos a una crisis política? Ustedes escucharon que precisamente el presidente, en su discurso de ayer, afirmó que a él nadie le gana. Tanto así que todo el mundo se preguntó, y yo creo que el propio Gonzalo miró hacia los dos lados y dijo, y yo no era el candidato. Bueno, pero ¿qué es lo que esto significa en términos políticos? Que el presidente no está anunciando que se va a poner todos los recursos del Estado y se va a poner todo el aparato del Estado en función de un candidato oficial. Y se va a utilizar todos los resortes del poder, en el legislativo, en la Junta Central Electoral, en la justicia, en los ministerios, en función de ese candidato. Entonces eso es lo que nos apunta a la profundización de una crisis que ya tiene bastante profundidad. Va a seguir profundizándose. Y posiblemente, a menos que tuviéramos un árbitro confiable, con carácter y autoridad, y que pudiera actuar con independencia de eso y por tanto actuar realmente como árbitro y garantizar la legalidad electoral, a menos que tuviéramos eso, lo que nos abocamos es a un proceso electoral que va a dar lugar a muchas autoridades cuya legalidad y su legitimidad va a ser cuestionada. En un momento también, que debo señalar, en el cual hay muchos factores que apuntan hacia una profundización de la crisis económica en el país y que necesariamente se va a traducir también en aumento del malestar social de la sociedad, combinado con un proceso electoral que va camino hacia profundizar una crisis política cada vez de mayor rango. Entonces, lo que está de por medio ahora mismo es que los sectores que nos interesa fortalecer la democracia, o mejor dicho, más que fortalecerla, construirla en la República Dominicana, tenemos un reto para actuar en el sentido de diferenciarnos. Por eso aquí no podemos ir en este proceso con mediatintas. Aquí tenemos que pasar una raya. Los que están por mantener, incluso hacer alianzas para mantener este modelo que hace aguas, que no tiene ninguna posibilidad ni tiene futuro, que no le responde a las aspiraciones de esta sociedad, y lo que planteamos, la necesidad de hacer las reformas y transformaciones necesarias para hacer un cambio democrático, que nosotros hemos dicho que tendrá que ser una revolución democrática para poder construir un país con instituciones democráticas que funcionen y que sean creíbles y que respeten la legalidad. Qué pena no tener más tiempo, Guillermo, pero te felicito por tu juicio. Son premonitorios, ojalá no se den. Yo quisiera también equivocarme. Ojalá no se den. Dio la receta también para que no se produzcan, es decir, que vamos a tomar nota de eso. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. A usted, doctor. Nos vamos a comerciales, amables televidentes.